Un 30% de las tareas van a ser en grupos de 4 o 5 estudiantes, 20% el examen semestral, 30%, es decir, que entre ejercicios y examen final hay un 80% y un 20% para trabajo en equipo. Observación importante, esto no está escrito en piedra, esto puede variar en función del desempeño del grupo. Esto es preliminar inicial, puede variar. Los estudiantes que participen con proyectos de la jornada de iniciación científica de la HIT, le vamos a dar una apreciación del 5%. ¿Okay? Este semestre hay HIT, aquí está el enlace. No necesito más aquí. Parece que sí. Si ahí el vínculo funciona. Ahí está el enlace para toda la información relacionada con la jornada de iniciación científica, las fechas importantes de este año. Prepárense con su equipo, hay un QR también, que puede buscar información y prepararse con tiempo. Mi horario de atención, los días de oficina, ustedes saben, mi oficina en el canal, lunes a viernes, de 9:30 a 11:30, pero con toda confianza puede ir por allá, si tiene alguna duda o algo, yo tengo un tablero de oficina y le explico y salimos de duda, bien, importante. Si no, si usted prefiere enviarme un correo, pues ahí también, el correo también. Esta información ustedes la tienen, eso está ahí en el equipo de Teams. Casi que no hay que tomar apuntes en el curso, todo lo facilita. Fechas importantes, todo aquí está programado desde el día 1. ¿Ok? Todo está programado. Aquí no hay, un ingeniero no improvisa, o improvisa poco. Lo que puede programar, programa, siempre. Estructura, disciplina, eso es compromiso. Nosotros vamos a estar llevando 5 temas. ¿Vieron los 5 ejercicios que mostraba aquí? Cada uno corresponde a las 5 áreas que vamos a estar cubriendo. El primero es un repaso, porque este tema de esfuerzo y de flexiones en viga se cubre en el curso de cuerpo deformado de Julio. Vamos a hacer un traslate allí y vamos a evaluarlo. Vamos a dedicarle 6 clases a ese tema. Los módulos correspondientes en las lecciones son el 1, 2A y 2B. Y eso está allí en el canal de lecciones del Teams. Luego entraremos de aquí en adelante, del módulo 2 en adelante, son temas completamente nuevos. Análisis plástico, uno de los temas principales de este curso, que lo va a capacitar para hacer un análisis estructural más allá del límite gráfico. Vamos a ver el comportamiento de las estructuras hasta la falla. Disipación de energía, capacidad de deformación, ductilidad, importante en el diseño de estructuras, importante en el diseño antisísmico. Ese tema le vamos a dedicar 7 clases, ahí están las fechas. Posteriormente entraremos a ver columnas desde el punto de vista de la inestabilidad y el pandeo. Columnas esbeltas, ahí vamos a estar cubriendo esto en los módulos 6, 7, 8 y 9, el análisis plástico solamente en el módulo 5, y luego entonces entraremos a ver una combinación entre vigas y columnas en un elemento que a mí me encanta, que es el elemento de vigas y columnas. Lo vamos a estar viendo allí. ¿Qué ocurre cuando tenemos combinación de carga axial con flexión, flexocompresión y en elementos esbeltos? Vamos a aprender a diseñar, analizar y diseñar estos elementos. Y al final, módulos 10, 11, 12 y 13, y el último módulo 14, torsión. Usted pensará, pero ¿qué más torsión voy a ver si en cuerpo deformado es 1 vimos torsión? Sí, vimos torsión, pero en elementos de sección transversal circular o circular cilíndrica, circular anular, perdón, circular hueca, que son secciones que no sufren de un problema que vamos a tratar aquí, que es el problema de A a la B. Es decir, que en este último módulo vamos a ver torsión en secciones diferentes a las circulares, secciones cuadradas, secciones rectangulares y de otras formas. Y allí, pues, ¿por qué lo hemos dado al final? Porque allí hay una matemática bastante compleja. Entonces, ya después que usted ha pasado por todo el curso y que está bien pro en matemáticas y demás, pues vamos a tocar ese tema porque hay unas ecuaciones diferenciales bien interesantes. ¿Okay? Bien interesantes. Esas que nos gustan a todos, porque los que estamos aquí nos encanta la matemática y el que domina la matemática domina la ingeniería. Repita eso, el que domina las matemáticas domina la ingeniería. Todos los días cuando usted se despierta va a decir eso. Muy bien. Y en la noche cuando se acuesta,
utilizamos muy bien la matemática. A veces la mejor que los mismos matemáticos. Ellos se sorprenden del dominio matemático que tenemos nosotros. Pero nuestra matemática no es abstracta, es una matemática aplicada, es una herramienta para nosotros. Y con eso nosotros levantamos los edificios, los puentes, los sistemas de infraestructura y demás. Ok, aquí está el desglose de los 5 temas, ya detalladamente: esfuerzo de flexiones en vigas, el análisis práctico, la columna, la viga columna y la torsión. Uy, la teoría general de Saint-Germain es una belleza. Bueno, pero eso es para el final. Preguntas hasta aquí. Dudas, consultas. Este es un curso semiprofesional. Es un curso que ya lo prepara usted para los cursos de análisis y diseño estructural. Todos los cursos de análisis y diseño estructural usted va a ver que están basados en el curso de mecánica de cuerpos deformables, que es tan amplio que se cubre en 2 semestres, parte 1 y parte 2. Es decir, que este curso no es diferente del otro, es una continuación. ¿Sí? Y desde aquí se fundamenta todo lo que va a haber en el análisis y diseño estructural. Usted va a ver que los cursos de diseño estructural, como hormigón, estructuras metálicas, puentes, son muy recetarios. ¿Qué quiero decir con receta? ¿A quién le gusta cocinar? A mí me encanta, todo me sale mal, pero me encanta cocinar. Hay una cosa que a veces tengo que botar. Pero me encanta, ¿verdad? Ahí voy aprendiendo. ¿Qué hace uno en una receta? Uno sigue un procedimiento, ¿sí? La vez pasada mi esposa y yo queríamos hacer un tiramisú, que nos gusta, entonces buscamos en YouTube, como hacen ustedes, un video donde salió una abuelita de allá de Italia explicando: es importante tener que usar mascarpone cheese, si no hay mascarpone cheese el tiramisú no sabe bien. Y nosotros no encontrábamos queso mascarpone, encontramos un queso ricota. Entonces hicimos una aproximación del tiramisú. Terminamos comiéndolo mi esposa y yo, mis hijos no se lo comieron. ¿Qué quiero decir con eso? Que si la receta usted no la aplica bien, con el ingrediente o la cantidad correcta, no va a saber bien. Y lo mismo ocurre con las estructuras, si usted no respeta el procedimiento. Entonces los cursos recetarios son cursos muy prácticos, sin embargo, y muy sencillos realmente. Los cursos de hormigón, estructuras metálicas, puentes, son cursos extremadamente sencillos si usted domina esto. Si no lo domina, y usted sabe lo que puede pasar. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar cubriendo. Aquí hay una bibliografía, esos son algunos de los textos que yo les mostraba, el calendario y fecha de los ejercicios. Pueden variar, esto no está escrito en piedra. Entonces ya tenemos fecha del primero que dice ahí. ¿Cuándo es el primer ejercicio? ¿Cuándo va a estudiar usted? Si espera la última semana, los últimos días para prepararse, no va a ocurrir el milagro. ¿Está bien? No va a ocurrir. Aquí hay que estudiar todos los días. Ya usted está en tercera. ¿Okay? Usted está en tercera. Yo no tengo que decir mucho lo que hay que hacer. Ya usted se sabe el camino, creo, ¿no? Se sabe el camino para llegar hasta aquí. No sé si se sabe el camino de aquí en adelante. Ojalá sí. Es un poquito más de lo mismo, pero con un poquito más de esfuerzo. Porque cada vez usted va a ir subiendo y la pendiente del camino se va a ir acentuando. Pero la vista va a ser cada vez más bonita, creo. Hasta que llega a la cima y se le presenta la siguiente montaña. Que tiene el ejercicio profesional. Ese tiene otras connotaciones. Y a veces yo extraño mis años de universidad. ¿Okay? Donde todo quedaba en el papel, nada se construía y no había peligro, no va a pasar nada, eso no se va a caer. Lo peor que puede pasar es que el profesor me lo ponga mal. Si una estructura que usted diseña y construye no funciona bien, pues me han perdido mucha gente, ¿cierto? Entonces la responsabilidad es de la gente. Ahí están las fechas, los temas. El último tema va a ser un examen para apoyarlo, porque yo sé que mucha gente llega al final del semestre con la lengua afuera. Entonces el último examen, el último ejercicio,
puede ser un ejercicio de desarrollar en casa. Como si fuera una tarea, pero usted, el tema de torsión, que es muy complejo, lo vamos a evaluar como un ejercicio de desarrollar en casa, bueno, individual, pero de desarrollar en casa. Yo sé que no es individual, pero usted me lo entrega individual. Ok, bien. Antes de ser profesor, yo fui estudiante. Entonces, aproveche esto para impulsar su nota para arriba al momento del final. Aproveche eso. Yo esperaba también aplausos en este momento, pero no hay problema. Eso lo dejamos ahí. Ok, preguntas hasta aquí. Voy a cambiar esta así. Cambiando. Ok, yo tengo aquí la lista de los matriculados. Yo no paso lista, aunque sí circulamos una lista para que usted firme su asistencia importante. Trate de venir siempre temprano. Los lunes y los miércoles son nuestras clases. ¿Ok? Lunes y miércoles. Aquí en este mismo salón. Procure esas costillas, dejármelas vacías para que cuando la gente llega tarde no me camine por el frente. Eso distrae, no es. Bueno, es también una falta de respeto. Usted llega a una conferencia y un conferencista dando una exposición, usted no va a caminar por el frente del escenario, frente a las pantallas y demás. Usted no haría eso, ¿verdad? Él llega al salón, si llegó tarde, se va por allá por el área del coffee break y se monta en alguna de las sillas que están por allá atrás, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces igual aquí, no camine por delante del profesor, porque eso distrae al profesor, distrae a todo el mundo y bueno, no está bien. ¿Okay? Es una falta de respeto, no, es una descortesía. Usted puede llegar tarde y no se le impide, pero siéntese por allá, ¿okay? No pase tarde. Y eso aquí y en cualquier otra clase también. ¿Okay? Yo no le diré nada, pero quizá no mire mal. Usted procure, no hay problema, si usted tuvo algún contratiempo, yo entiendo que eso pasa, pero con mucho respeto, pues, y en silencio, no es que llegue ya saludando a todo el mundo, ¡hey, yo soy profe! No, usted con discreción, vaya, cargadito y póngase a trabajar. Vale. Ok, preguntas. ¿No está claro? Ok, vamos a ver quiénes están aquí. Aquí tengo a Águila Miguel, okay. Almanza Ani, hola. Bernal Franklin, ¿qué tal? Burgos Miguel, hola. Camarena Chari, ajá, ¿cómo estás? Cárcamo Ailín, ¿cómo lo pronuncias? Ayelen, disculpa, Ayelen, ya no se me olvida. Cisneros Derek. Cisneros Derek, ¿no? Bien. Fernández Ángel, ¿qué tal? González Daniel, ¿qué tal? González John, González Raúl, ¿cuántos González? González, ya sabes. González John. ¿Cuántos González? 1, 2, 3, 4, 5. El nuevo que está por allá también es González. No, ok. Herrera Fermín. Y Bargain Ian. ¿Lo conoces Ian? Sí, Barwen. Y Barwen. Le falta la diéresis. Exactamente. Okay. Tienes que verificar que en tu diploma sale lo mismo. Cuando llegues allá. Jiménez Valeria. Hola. Marroquín Rafael, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bienvenido. Magnurti Luis. Tú eres hijo de Luis Magnurti. Yo le di clase a tu papá. Wow. Buen estudiante. Mándale salud. ¿Cómo no? Buen ingeniero. Muy bien aplicado. Bien disciplinado, bien metódico. Cuando no puedo hacer algo y estoy ocupado, llamo a Luis y le digo que te voy a mandar para que haga este trabajo y siempre queda bien. Buen ingeniero, ingeniero estructural del papá de Luis, así que cualquier duda en estructura que yo no estoy. De repente podemos traer a tu papá un día a la clase, para que nos hable un poquito. Vamos a comprometerlo de. Bueno,
Bueno, dale. Ok, Mendoza Alexis. ¿Qué tal? Mesa María. Muñoz Gila. Es Muñoz, ¿verdad? Sí. Pérez Mercedes, ¿lo dije bien? Pineda Jornelis. ¿Qué tal? Santo Eliezer. Eliezer se apareció al final del viernes y lo matricularon. Y aquí está. Tuñón Itan. ¿Es Tuñón? Sí. Okay. Itan. ¿Cómo lo pronuncia? Itan, ese mismo. Varela Juan. ¿Qué tal? Ok, en el alemán la V se pronuncia como F, ¿no? Entonces yo diría Fonsack, así de Miguel. Miguel sí está en Panamá. Bien, alguien que no haya llamado allá atrás, nos dice al final tu nombre para incluirte en el grupo. ¿Alguien más? Además de. Ajá. Raquel de la Guardia. Raquel de la Guardia, vas a incluir la materia. Los dos van a incluir la materia. Bueno, al final se acercan con Oscar para que los añadamos aquí al grupo de Teams y puedan tener acceso a todo. Ok, para ver, yo aquí ya lo puedo estar calificando. Sí. También hay otras opciones. Me voy a dar la primera. Déjenme cerrar esto, no voy yo a darle un mal clic allí y ya ni siquiera quedar esa. Preguntas. Vamos a trabajar. Una puchita de cañón, tenemos hasta las 9:25, puedo iniciar con esto. Módulo 1. Esfuerzo y reflexión en vigas. Ok. Bien, perfecto. Ok. Hay dos aspectos que son fundamentales en el diseño de los elementos a flexión, que son las vigas. Nosotros podemos llamarles a las vigas también elementos sometidos a flexión. Cuando estudiamos las estructuras, nos interesa calcular tanto esfuerzos como deflexión. Los esfuerzos es lo que siente internamente los elementos cuando están sometidos a cargas. Es decir, son efectos internos. El esfuerzo se define como la intensidad de una fuerza, su unidad de fuerza por unidad de área. Y de esta manera nosotros podemos verificar que la estructura tenga adecuada resistencia. Entonces, parte de la labor del ingeniero es verificar que los esfuerzos no excedan los esfuerzos permisibles. Y de esa manera nosotros garantizamos que la estructura tiene la resistencia adecuada. ¿Es eso suficiente para un diseño? No. Es una parte, es importante. Eso va a garantizar que no va a fallar, pero es insuficiente. Faltan otras cosas. Con las deformaciones ocurre algo similar. Nosotros calculamos deformaciones en vigas, por los elementos en flexión. Las deformaciones se conocen como deflexión, pero son deformaciones. Y también las deformaciones debemos calcularlas y verificar que no excedamos las deformaciones permisibles. Entonces, muchas veces el diseño está controlado por resistencia. Y nosotros tomamos nuestros elementos, determinamos sus tamaños, qué dimensiones debe tener, de qué material debe estar hecho, qué resistencia debe tener este material, para que los esfuerzos a los que está sometida la estructura no excedan lo que nosotros le vamos a permitir. Y por otro lado, muchas veces ocurre que lo que controla el diseño son las deformaciones. Las deformaciones es la manera como responden las estructuras a las cargas. Y aquí voy a aprovechar para, necesito una pizarra, para ampliar un poquito más los conceptos. Lo que yo escribo aquí siempre se lo voy a estar subiendo al Teams. Y esto lo
saben los estudiantes que han tomado clase conmigo, sin embargo, como es repaso, les va a beneficiar a todos. En la ingeniería, nosotros, muchas de las ecuaciones con las que trabajamos se pueden traducir en acción. En nuestro caso, la acción viene dada por las cargas aplicadas. Son las acciones. De hecho, la definición de fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Entonces, nosotros vamos a tener acciones provenientes de cargas de gravedad, como sería el peso de las paredes, los mosaicos, el cielo raso, el mobiliario, los equipos, las personas. Todo eso son cargas en el sentido de la gravedad porque son pesos. Pero podemos tener otro tipo de acciones, cambios de temperatura. Podemos tener también presiones de viento, cargas de sismo, presiones laterales de suelo, en estructuras de RT y otros. Se diseña un tanque de agua y hay una presión de agua también, un peso. Se diseña otro tipo de estructura y quizás las acciones sean diferentes. Entonces, las acciones van a producir respuestas. Una acción va a producir una respuesta. Y esto se parece un poco a la tercera ley de Newton. Una acción produce una reacción igual y opuesta. Las reacciones son respuestas. Los esfuerzos son respuestas, como responde internamente el material. Las deformaciones también son respuestas. Hay distintos tipos de respuestas dependiendo del fenómeno que estemos estudiando. Ahora, ¿cómo están relacionadas ellas? A través de un parámetro importantísimo aquí que define el diseño y define cómo va a ser la respuesta y es propiedades. Las propiedades de los elementos es la responsabilidad nuestra como ingeniero. Definir qué propiedades necesitamos para resistir las acciones y que las respuestas estén dentro de los límites permitidos. Ejemplos de esta ecuación. Esta es una ecuación muy general. Segunda ley de Newton. Fuerza igual masa por aceleración. Aquí tiene la acción, que son las fuerzas. La respuesta es una aceleración y la relación entre la acción y la respuesta viene dada por una propiedad que la conocemos como masa. Si no hay respuesta de aceleración porque el sistema está en equilibrio, la aceleración es cero y usted tiene su material de fuerza igual a cero, la ecuación favorita de mis estudiantes es la ecuación del equilibrio. Y es la ecuación más sencilla de la ingeniería estructural. ¿Qué puede ser más sencillo que algo que lo que usted que suma es igual a cero? Imagínense que fuera algo distinto de cero y tuviera que investigar qué es. No, es cero, punto. Que garantiza equilibrio. La estructura está estable, no va para ningún lado y usted se asegura de que eso sea así. ¿Ok? Y usted dirá que irónico. No hay ingeniero que no use esa. Es algo que hay que corregir. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra ley tenemos nosotros? La ley de Hooke. Fíjense, ley de Hooke. ¿Qué tenemos aquí? La acción ahora representada por esfuerzo. La respuesta es una deformación unitaria. El modo de elasticidad es la propiedad. Entonces, observemos algo que está ocurriendo aquí ya automáticamente. Si nosotros incrementamos las propiedades, las respuestas disminuyen ante la misma acción aplicada. ¿Cierto? Y lo opuesto también es cierto. Si nosotros disminuimos las propiedades, estas son propiedades de diseño. Nuestra labor es diseñar esas propiedades para que la respuesta sea segura. A la respuesta también se le conoce como comportamiento o desempeño. Comportamiento. Todos estos son sinónimos. O desempeño. Yo formo parte del comité del reglamento estructural panameño. Hay varios profesores aquí en la Universidad Tecnológica que somos parte de
el reglamento estructural panameño, es decir, nosotros redactamos el reglamento estructural panameño. Y uno de los aspectos que más estamos utilizando como referencia en las últimas versiones del REP es el diseño por desempeño. Es decir, diseñar la estructura para que tenga un comportamiento adecuado. De eso se trata. Algunos le llaman también diseño por desplazamiento, porque el comportamiento nosotros lo proporcionamos de manera que los desplazamientos asociados con las deformaciones estén dentro de los límites permitidos. Y dentro de la ley de Hooke nosotros tenemos varias. De ahí se desprenden muchas relaciones, porque si el esfuerzo es un elemento axialmente cargado, lo representamos de esta manera, ¿cierto? Petra, y aquí tenemos el módulo de elasticidad y la deformación unitaria, ¿qué cosa es? La deformación axial entre la longitud del elemento. Nuevamente aparece la ley de Hooke, pero ahora para elementos axialmente cargados, porque esto lo podemos representar ahora como la acción de una fuerza axial, el producto del área, el módulo de elasticidad entre la longitud del elemento y la respuesta de desplazamiento o deformación. ¿Verdad? Tengo la misma ley de Hooke ahora, pero ahora las propiedades, todas estas tres propiedades, yo las puedo agrupar en una rigidez axial. Otra ley de Hooke es la ley de Hooke importante, ¿verdad? ¿Recuerdan esa para los elementos de torsión? ¿Cierto? Y si esa ley la llevamos también a esta estructura, vamos a tener que el torque va a ser igual a la rigidez torsional por la rotación del elemento. Y aquí tengo nuevamente la ley de Hooke. Fíjense la misma estructura siempre. Acción, propiedad, respuesta. Usted se aprende una y se las aprende todas. ¡Qué maravilla!, ¿no? Imagínense aprenderse una cosa y que le sirva muchas veces. No le diga eso a los clientes. Si ellos descubren que nosotros utilizamos una sola cosa y con eso nos ganamos un poco de plata, se pierde la gracia. Así que acá, eso es un secreto interno. Nadie nunca lo ha divulgado allá afuera, no sea usted el primero. Uno de los secretos mejores guardados de la ingeniería, eso es lo que nos permite cobrar lo que cobramos. Cuidado. Usted vino aquí a aprender ingeniería, pero también vino a ganar las herramientas que necesita para hacer dinero, ¿sí? Cuando yo digo eso, a la gente siempre le comienza a brillar los ojos, yo no sé por qué. Pero para ganar dinero aquí hay que aprender y hacer, y saber hacerlo bien. Si no, lo que va a ocurrir con usted es todo lo contrario. Bien. Entonces, esto viene a ser una rigidez. ¿Cómo se llama esta rigidez? Si esta es axial para los elementos axialmente cargados, esta es una rigidez. ¿No? Si tenemos un elemento de torsión, esa sería una rigidez. Claro, proporcional, si no se lo está diciendo. Proporcional. Y si seguimos por ahí con la misma ley de Hooke y vamos a los elementos en flexión, vamos a tener que el momento es igual a un parámetro de rigidez nuevamente por una, esta vez, curvatura, que es una medida de deformación. Y si tenemos un elemento en flexión, esta rigidez sería una rigidez. ¿Están grabados? O sea que yo he debido ponerle ya todo aquí. Rigidez flexional. Y por ahí nosotros nos podemos ir hacia otros campos de la ingeniería. Ya dieron fluidos. ¿Cuándo va a dar fluido? Yo siempre pregunto, ¿ya dieron fluido o no han dado fluido? ¿Ya dieron mecánica de suelo? No han dado mecánica de suelo. ¿Usted qué ha dado? Estática. ¿Ya dio estática? Ok. Bueno, al menos dio algo. Pero, dio algo de electricidad, en física, dio... Sí, ¿verdad? Sí. Ley de Ohm, ¿qué dice?
Voltaje igual a qué? Voltaje igual a qué? Intensidad por corriente, ¿verdad? VIR. ¿Usted se acuerda de eso? Pero si la invertimos para representarla en el mismo orden, acción, propiedad, respuesta, la resistencia es una propiedad y la intensidad de corriente viene a ser una respuesta. A mayor voltaje, mayor intensidad de corriente, esa es la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Ok? Cuando dé fluido, usted va a encontrarse con que caudal es igual a qué cosa. En los futuros estudiantes de David Cedeño tienen que saber, o de Salvador Rodríguez. Como el que usted sabe en la matricular. ¿A quién recomiendo esperar? No digo. Pero... caudal es igual a área por velocidad. El área de la sección transversal de las tuberías y la velocidad del flujo viene a ser la respuesta. Nuevamente, acción, propiedad, respuesta. Y así nos podemos ir viendo un montón de fenómenos. La permeabilidad de medios porosos, por eso le preguntaba si había dado mecánica de suelo. La permeabilidad de medios porosos también nos dice que el caudal es igual a la constante de permeabilidad y el flujo. Esa es la permeabilidad de medios porosos. Todos tienen la misma ecuación, la misma estructura. Y si nosotros representamos nuestros fenómenos de esta manera, nos encontramos con que esta es una ecuación lineal. No necesariamente los fenómenos nuestros están todos agrupados en esta respuesta de acción, propiedad y respuesta de una ecuación lineal. Tenemos casos como la gráfica esfuerzo de formación del acero. Usted sabe que tenemos una región lineal elástica inicialmente. Después tenemos una cosa que hace así, entramos a una cedencia y esto hace algo así. Entonces, aquí tenemos modo de elasticidad y hasta este punto, que sería un esfuerzo de cedencia, hay una región elástica. Elástica significa que obedece a la ley de Ohm. Pero de aquí en adelante, el comportamiento deja de mantener una proporcionalidad entre esfuerzo y deformación. Y ahí entramos a una región inelástica, que es el tema que nosotros vamos a ver en el análisis claro. Acá tenemos un esfuerzo último. Y este sería el comportamiento típico del acero estructural. En el caso del concreto ocurre algo diferente. Para hablar de los dos materiales que más empleamos. En el caso del concreto nosotros podemos tener una cosa que es así, diferente. La región elástica es mucho más corta que en el acero. Mucho más corta que el acero. Es más, dibujar un poquito más corto. Por ahí más fácil. En el caso del concreto, la región elástica se mantiene más o menos como a un 50% de este esfuerzo único. Aproximadamente. Ese sería el caso del concreto. La madera y otros materiales van a tener comportamientos diferentes. Entonces,
lo que nosotros vamos a desarrollar en este curso, en esta parte del curso, es el cálculo de los esfuerzos y las deformaciones, llámese deflexiones, en elementos de inflexión primeramente. Algunas consideraciones. Vamos a trabajar con secciones simétricas con respecto al eje vertical, es decir, el eje donde están actuando las cargas. ¿Cuáles son esas secciones simétricas? Secciones que tienen un plano de simetría en el eje vertical. Una sección rectangular, un flange. Todas estas secciones son simétricas con respecto al eje vertical. Una sección en T también. Entonces, esta es una de las consideraciones más importantes para nosotros. A nivel de sección transversal, es decir, si yo miro la viga por aquí, desde aquí, lo que voy a ver es una sección simétrica con respecto al eje de aplicación de las cargas, el eje vertical. Y eso es así porque las secciones que son simétricas se van a deflectar en el mismo plano vertical. Va a tener una deflexión y la sección va a mantener su plano vertical, su plano de falla, su plano de carga. Vamos a estar trabajando con el concepto de flexión pura. ¿Qué quiere decir flexión pura? Yo le pidiera a usted que me calcule esas reacciones verticales aquí en los apoyos, ¿a qué serían igual? Que me diga un valor diferente de cero lo vamos a dar para la estática de nuevo, que ya la hayan tomado. Las reacciones verticales ahí son cero porque estos documentos son iguales y opuestos. ¿Verdad? Se cancelan mutuamente, el sistema está en equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Que allí no hay reacción y por lo tanto el diagrama de momento es constante. Este momento sube y este momento baja. Y esto se conoce como flexión pura. Flexión pura es aquella que ocurre en ausencia de fuerza forzada. Punto. ¿Okay? La flexión pura ocurre cuando tenemos una región en la viga donde no hay esfuerzo forzado. En este caso, por ejemplo, ahora sí, ¿cuál sería el valor de las reacciones en esta viga? Está facilito. ¿Sí? Por la simetría, hasta por simple inspección, usted sabe que aquí las reacciones son iguales a cuánto? E y P, ¿verdad? E y P. De manera que P por A le va a producir estos dos momentos que están aquí, ¿no? P por A y P por A, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí tiene automáticamente la construcción de su diagrama de cortante. Sube, baja hasta cero, baja a negativo y cierra. El diagrama de momento, ¿cómo sería? De 0 a P por A se mantiene constante y de P por A a 0. Sí, ahí está, ¿verdad? ¿Cierto? Diagrama de cortante hace la reacción, hace que esto suba. Aquí baja a 0, la otra fuerza concentrada hace que baje a negativo y la otra lo hace cerrar. Sí. Cortante positivo, pendiente positivo, cortante 0, pendiente horizontal, cortante negativo, pendiente negativo. Usted se sabe eso de memoria. La memoria está prohibida en este curso, sin embargo, hay cosas que ustedes se saben de memoria, como su nombre. Mejor es el razonamiento, pero algo de memoria no viene mal. ¿Qué ocurre aquí? Yo tengo cortante en estas dos regiones, ¿verdad? Aquí y acá. Ahí yo no tengo flexión pura. Tengo flexión pura en esta zona, ¿sí o no? Donde el cortante es 0. Entonces, en esta viga hay zonas donde tengo flexión pura y
zonas donde tengo flexión no uniforme. Flexión no uniforme es aquella que ocurre en combinación de momento flector y fuerza cortante. Conceptos, ¿vale? Conceptos. Conceptos que debemos dominar. Este curso tiene mucho de concepto, muchísimo. Y si entramos a ver las deformaciones, un aspecto que nosotros utilizamos como referencia es considerar que la viga se deflecta formando un arco de circunferencia. Esta es otra consideración. La viga se deflecta formando arcos de circunferencia. Múltiples arcos de circunferencia a lo largo de una viga. Es una idealización. Los ingenieros no diseñamos la realidad, la idealizamos. ¿Okay? La idealizamos. Si yo vi mi último video, no. ¿Verdad? Yo. La idealización es importante. Nosotros no diseñamos la realidad, la transformamos, la idealizamos, la simplificamos sin perder lo esencial. Sin perder lo esencial. Dice el doctor Powell de la Universidad de Berkeley, es imposible hacer un análisis estructural exacto. Solamente se puede hacer un análisis estructural exacto en un curso de estructura. Donde ahí el profesor a lo mejor le pide una respuesta con 2 o 3 decimales. Es el único lugar donde usted va a hacer un análisis estructural exacto. Pero allá afuera o en su ejercicio profesional es imposible hacer un análisis estructural exacto. Siempre ha sido imposible y será imposible por siempre. No es posible hacer un análisis estructural exacto. No es posible. Punto. ¿Por qué? Demasiadas variables. ¿Por qué? Realmente. Cuando se hizo el análisis estructural de este edificio, el ingeniero que lo analizó y diseñó consideró que la carga que yo estoy aplicando puede estar en un momento aquí, puede estar en un momento acá, puede estar en un momento acá, puede estar en un momento acá, puede estar acá. Entonces, cada vez que yo me muevo, el análisis estructural del edificio cambia completo, ¿sí o no? Tiene sentido, ¿verdad? El diagrama de momento y el diagrama de constante no son definitivos, son variables con el tiempo. Las propiedades de los materiales son siempre exactas e iguales. ¿De qué está hecho el concreto con el que está fabricada esas columnas? ¿De qué está hecho? ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene el concreto? ¿Cuáles son los principales ingredientes del concreto? Mencione primero el más importante. ¿Cuál es el más importante? El más caro. ¿Cuál es? Cemento. Después, arena, piedra, agua, aditivos, ¿verdad? Y me sale exacto cada vez que yo hago la mezcla. Primero que muchos de los materiales los provee la naturaleza, las canteras que traen el agregado grueso y el agregado fino, el cemento es fabricado, pero nunca queda exacto. Y el agua ni se diga. Y si allá arriba los obreros se demoraron un poco instalando el acero de refuerzo y toda la cosa, y el camión de concreto está allá abajo, y tenemos el peligro de que el concreto se queme, de ver el capataz por ahí, échale un poquito de agua. Si usted ve un capataz haciendo eso, deshágase de rápido. Porque el agua en exceso baja la resistencia. ¿Okay? Entonces, si hacemos un análisis de esa columna y tomamos una extracción de núcleos, la llevamos al laboratorio, todas van a tener la misma resistencia. Es iluso pensar que todas van a tener la misma resistencia. Y si hacemos lo mismo con la losa, con la viga, va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Va a tener diferencias. Entonces, los materiales no tienen la misma resistencia. Entonces, si las cargas tienen incertidumbre en magnitud y en ubicación,
y los materiales también tienen resistencias variables o inciertas. ¿Qué otra cosa tienen incertidumbres aquí? En el plano, ¿de qué tamaño es esta columna lobo? Usted tiene 20 centímetros aquí, ¿verdad? Y hay 20, 40, por ahí puede tener como unos 50 o 50 centímetros, ¿verdad? Pero cuando usted va a ver, esta columna está repellada, es decir, que si usted le quita 2 centímetros de repello de aquí a acá, lo estructural es más pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Todas las columnas tienen el mismo tamaño, si las medimos con un vernier, y el espesor de la losa, la carga que aplican los mosaicos. ¿Usted ha visto el mosaico, la carga que aplica, las paredes, dónde están ubicadas? El día de mañana se nos ocurre que ¿sabes que estos dos salones los vamos a unir, vamos a deponer esa pared y ya la carga cambió, ¿sí o no? Entonces, cosas que nosotros podemos controlar más o menos, que son los pesos, tienen incertidumbre. Ahora imagínense la presión de viento o el sismo. Ahí hay una incertidumbre todavía mayor en las cargas de la naturaleza. Entonces, ¿cómo hace un ingeniero realmente para diseñar una estructura que sea segura? Si es imposible hacer un análisis estructural exacto. Ahora, esa no es excusa para que usted me entregue cualquier cosa. Usted dice, no, que usted dijo que era inexacto y aquí está mi inexactitud. Quiero 100, quiero A. Quizás no ocurra. Eso no es excusa. ¿Okay? Usted vio por allí que utilizamos el concepto de esfuerzo permisible, ¿sí o no? El esfuerzo permisible es la relación entre el esfuerzo último que produciría falla y un factor de seguridad. Factor de seguridad puede estar dependiendo generalmente de 1.5 a 3. Y hay ocasiones donde esto se necesita que sea inclusive más, ¿no? Dependiendo del grado de incertidumbre. Entonces, el factor de seguridad nos sirve para compensar todas las imprecisiones e incertidumbres que existen. Miren los factores de seguridad. Por eso es que las cosas no colapsan tan a menudo. Bien. Porque no diseñamos las estructuras a su máxima capacidad. Diseñar una estructura a su máxima capacidad sería diseñarla sin holgura y sería demasiado riesgoso. Entonces, el factor de seguridad, si utilizamos un factor de seguridad de 2, por ejemplo, nosotros le estamos permitiendo a la estructura llegar a un esfuerzo de la mitad de su resistencia, y eso está bien. Nunca le digas al dueño de un proyecto o a un inversionista, porque va a decir, la mitad nada más, para eso es el que yo pago. No, llévame eso hasta el límite. No caiga en eso. Factor de seguridad es importante porque provee la corrección ante las incertidumbres. Ahora bien, arco de circunferencia es nuestra consideración de asunción de deformaciones. Fíjense en este arco de circunferencia aquí vamos a tener un centro instantáneo de rotación y por supuesto un radio. Por geometría nosotros sabemos que ese arco de circunferencia, aquí igual, en términos geométricos. Este arco de circunferencia es igual a qué? Ese radio es rho. A rho por el ángulo, ¿sí o no? Teoría de deformaciones pequeñas, fundamental. Estamos repasando. Teoría de deformaciones pequeñas nos dice a nosotros que este arco de circunferencia es bastante similar a este diferencial de longitud. Véanlo allí. ¿Por qué teoría de deformaciones pequeñas? Cada vez que yo me muevo, usted nota cuánto desciende la losa en el punto donde yo estoy aplicando carga. Él logra verlo. Pero debe existir, ¿sí o no? Lo que pasa es que no lo vemos.
No lo vemos. Ahora, usted está pensando, profe, pero esto es un peso de masa despreciable. Está bien. Pero donde yo estoy aplicando carga, o donde estamos todos aplicando carga, está ocurriendo una deformación imperceptible y eso está bien. Eso está bien. Porque imagínense que esto fuera muy flexible como el colchón donde usted duerme. Ahí sí se notaría. E imagínense lo que ocurrió en la pared de los vidrios, la puerta. ¿Verdad? Una de las razones por las cuales controlamos las deformaciones es para que los elementos no estructurales, como las paredes, los mosaicos, los cielos rasos, las lámparas, no se dañen. A mí me encantan estos salones y estas paredes porque casi siempre en la mitad, o por allá atrás en la mitad, casi siempre hay una fisura. No hay en este salón. Fíjense bien. Algunos de estos salones siempre tienen como una fisura en el destello por aquí en la mitad. Algunos, no todos. Ahora, por eso no quiero decir que está mal y que se va a caer. Por ahí allá. Los elementos no estructurales, cuando la estructura se deforma, sufren fisuración. ¿Alguien alguna vez ha pisado algún mosaico de bofo? Usted entra a un baño y ve los azulejos agrietados. ¿Alguien ha visto eso? ¿Quién ha visto eso? Si no ha visto un azulejo agrietado, usted no ha caminado por los baños en Panamá. ¿Okay? Puede ocurrir, puede estar asociado con deformaciones o puede que esté mal construido, porque lo pegaron con un material de poca calidad. Puede pasar, no toda la culpa es del ingeniero. Entonces, la teoría de deformaciones pequeñas nos dice a nosotros que podemos simplificar la geometría de las deformaciones. Y dada que las deformaciones de nuestros elementos siempre son pequeñas, yo puedo asumir, sin incurrir en un error sustancial, que ese diferencial de arco de circunferencia y el diferencial longitudinal de la viga son aproximadamente iguales. Y yo puedo transformar ese de S como de X. Miren qué maravilla. Una asunción. Una asunción. Entonces yo puedo decir que el inverso del radio de curvatura sería la derivada de la rotación con respecto a la longitud. Y eso se le conoce como curvatura. Por ahí usted va a ver, y lo vio allá en el tablero, que la curvatura también la representamos ya sea con la letra griega kappa o con la letra griega, eso es phi. Sí, sí. O algo así. Entonces, fíjense, aquí es donde está la misma ecuación. La curvatura, que es igual al inverso del radio de curvatura, es la derivada de la rotación con respecto a la longitud. Y ya con eso nosotros podemos calcular esfuerzos y podemos calcular otros parámetros. La curvatura tiene signos positivos, con cavidad hacia arriba, una curvatura cóncava o con cavidad hacia arriba es positiva, una curvatura convexa o con cavidad hacia abajo es negativa. Eso guarda relación también con el diagrama de momento que ustedes saben. Ahora entramos a ver el principio de Navier-Bernoulli, uno de los principios más importantes que utilizamos. Esta es otra consideración, aquí hay otra asunción importante. Secciones planas permanentes. Una sección que originalmente era plana va a seguir siendo plana pero rotada cuando actúan los momentos flectores. Aquí está la viga sin deformar. Vamos a tomar un diferencial de longitud. Aquí tendríamos el eje neutro donde los esfuerzos son cero. Si yo aplico un momento, la viga se va a deflectar de esta manera, ¿no? Los momentos siempre apuntan hacia la zona de compresión. Los momentos siempre actúan apuntando hacia la zona de compresión. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestro centro instantáneo de rotación, nuestro radio, a la línea central o al eje longitudinal del elemento, que sería el eje neutro. Entonces yo tengo que ese de X, ¿qué cosa es? En forma de arco, el diferencial de longitud no se deforma, así que ese de X sería simplemente rho por dz, ¿cierto? Lo mismo que vimos arriba.
Pero si yo me muevo una distancia y desde el eje neutro, esta línea azul que estoy pintando de rojo ahora mismo, va a tener una longitud, voy a llamar longitud final, que va a ser, el radio ahora se ve acortado, ¿verdad? Rho menos y. Rho menos y por el mismo dz. Y la definición de deformación unitaria, sabemos que es la deformación con respecto a la longitud original. La deformación es otra cosa que el cambio de forma, ¿cierto? La diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. La longitud inicial es el dx que tengo aquí. Eso es dx. Y si yo reemplazo pues todo esto es la longitud inicial. Si yo reemplazo todo eso aquí, ¿qué tendría? Vamos a ver. Vamos a tener aquí la longitud final, rho por dz, ampliando el paréntesis, menos y por dz. Eso es la longitud final. Y la longitud inicial es dx, ¿sí o no? Y si dividimos todo entre dx, ¿qué tenemos? Nuevamente, rho por dz, ¿qué cosa es? Dx otra vez, ¿verdad? Desayunaron bien. Importante venir bien desayunado porque aquí voy a estar. Yo antes de venir para acá me tiro un desayuno porque ya sé lo que voy. ¿Sí? Venga bien preparado. Alguna gente dice, no, yo no desayuno. Está bien. Yo desayuno a las 9 o no desayuno. Pero venga con las neuronas bien cargadas. Fíjense qué sucede ahí. Se cancela un montón de cosas, ¿no? ¿Qué se cancela? Esto se cancela, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y qué me queda aquí? El negativo de y por dz entre dx. Y dz entre dx, ¿qué cosa es? ¿Ah? Aquí está. También lo podemos expresar de esta manera, ¿no? La curva pura por utilizando un cambio de variable. Estas secciones planas permanecen planas. Y si nosotros aplicamos la ley de Cook, está por acá. Si yo tengo deformaciones unitarias allá, para obtener esfuerzo, lo único que tengo que hacer aquí es multiplicar por el módulo de elasticidad, ¿cierto? El módulo de elasticidad por deformación unitaria produce esfuerzo. Y eso es lo que hacemos aquí. Todo análisis estructural parte de aplicar 3 principios básicos. Todo análisis estructural. Y mis estudiantes se saben esto de memoria. Y ya todos son mis estudiantes, los que dieron clase conmigo y los que están dando clase conmigo. O sea que todos deben saber que para aplicar o para desarrollar un análisis estructural yo necesito aplicar primero que todo ¿qué cosa? Equilibrio. Lo segundo que debo aplicar es ¿qué es lo segundo que tengo que aplicar? La ley constitutiva. Por el momento, la ley constitutiva que usted conoce, la única ley constitutiva que usted conoce, ¿cuál es? ¿La ley de quién? ¿Ah? La ley de Hooke. Por ahora. Y lo tercero es compatibilidad. Sacaron las cosas con tirabuzón. Compatibilidad geométrica. O compatibilidad de deformaciones, como también se le conoce. ¿Qué hemos hecho allá?
Cuando hicimos este análisis geométrico, ¿cuál de los tres principios estábamos aplicando? Cuando hicimos ese análisis geométrico, ¿cuál de los tres principios estamos aplicando? Oiga, ¿dónde está la geometría? Compatibilidad geométrica. Navier-Bernoulli, secciones planas permanecen planas de compatibilidad geométrica. Cuando yo tomo las deformaciones unitarias y las multiplico por el módulo de elasticidad aquí, ¿qué estoy introduciendo ahora? ¿Qué principio? ¿Ok? La ley constitutiva. ¿Bien? Entonces, yo vengo y tomo mi ecuación de ley de Hooke, reemplazo lo ya definido en el paso anterior. Esta deformación unitaria es esto. Y mi ecuación adopta esta forma. ¿Qué me falta aplicar? Ya apliqué compatibilidad geométrica, apliqué la ley de Hooke. Fíjense que empecé de atrás para adelante. ¿Qué me falta aplicar? Equilibrio. El equilibrio lo vamos a aplicar en la clase del miércoles. En la clase del miércoles yo pongo esa marca que llevo hasta ahí. Yo voy a terminar de cubrir el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 2B, 2A y 2B. Vamos a aplicar algunos ejemplos. Empezamos un poco tarde del acto cívico, pero en la clase del miércoles vamos a empezar a las 7:50. Cuidado antes. La clase empieza cuando yo llego. Si yo llego a las 7:30, empezamos a las 7:30. Te procuro llegar. ¿Okay? Una vez me pusieron en las evaluaciones esas que ustedes hacen al final del semestre, cuando pueden. El profesor no cumple con el horario porque empieza antes de la hora. No, la clase empieza cuando yo. Voy a tratar de empezar a las 7:50, pero te procuro estar antes. Preguntas. Dudas, consultas. Déjenme pasarle esto a un USB. Ya se me acuerdo cómo era la cosa. Archivo, guardar.